Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un chisme, una noticia que ha estado dando vueltas y que, sinceramente, ha paralizado a más de uno, incluido nuestro querido Kerem Bürsin. Sí, han leído bien el título, y hoy vamos a desgranar todo lo que pasó con Kerem Bürsin y esa voz de Andercel que, al parecer, lo dejó congelado. Si eres fanático de estas dos estrellas turcas, quédate porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de que nos lancemos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscripción que ven por ahí. No solo nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido así de jugoso, sino que se aseguran de no perderse ni un solo vídeo nuevo. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para estar al tanto de todo. Y bueno, vamos a entrar en materia porque la historia es bastante intrigante. Todos conocemos la química explosiva que existía, y que muchos fans aún creen que existe, entre Kerem Bürsin y Andercel. Desde que protagonizaron juntos Senkal Kam, Si lo cuento, me olvido, también conocida como Mi puerta, Mi destino o El amor está en el aire, se convirtieron en la pareja favorita de millones. Sus personajes, Serkan y Eda, conquistaron corazones, y la relación en pantalla se filtró de tal manera a la vida real que muchos esperaban, deseaban, que esa magia continuara fuera de los sets de filmación. Y, de hecho, durante un tiempo, así pareció ser. Tuvimos muchas muestras de afecto, de apoyo mutuo, de viajes juntos, y la prensa y los fans estaban fascinados. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian. Ambos han seguido adelante con sus carreras, y aunque se sabe que mantienen una relación cordial y de respeto, la chispa romántica que el público añoraba parece haberse apagado. O al menos, eso es lo que se percibía. Y es aquí donde entra la anécdota que nos trae hoy. Recientemente, ha habido un evento, una aparición pública o un vídeo viralizado. Aún no está del todo claro el contexto exacto, porque como saben, estas cosas se esparcen como pólvora y a veces con información incompleta, donde se ha podido observar una reacción bastante particular de Kerem Bürsin al escuchar la voz de Andercel. Y cuando decimos reacción particular, nos referimos a esa sorpresa, ese sobresalto, esa congelación. Imaginen la escena. Kerem Bürsin está en medio de una conversación, quizás concediendo una entrevista, o en un evento, o simplemente en un lugar público donde se encuentra rodeado de gente y cámaras. De repente, a través de un altavoz, o quizás alguien le muestra un vídeo, o incluso si Andercel está presente en el mismo lugar pero en otro punto y su voz resuena en el ambiente, ocurre. La voz de Andercel se hace oír. Y la reacción de Kerem es inmediata e inconfundible. Sus ojos se abren un poco más, su cuerpo se tensa por un instante, su mirada se dirige hacia la fuente del sonido, y por un segundo, parece que el tiempo se detiene para él. Una pausa que dura solo un suspiro, pero que para quienes están observando, es un universo de sensaciones. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué esta reacción? ¿Qué significa? Las interpretaciones, como siempre, son infinitas. Y aquí es donde entra la parte divertida, la especulación, el análisis de fans. Una de las posibilidades es que sea simplemente una sorpresa genuina. Tal vez Kerem no esperaba escuchar la voz de Ande en ese momento, en ese contexto. A veces, incluso entre personas que se conocen bien, un sonido inesperado puede provocar un ligero sobresalto. Podría ser que su cerebro, en una fracción de segundo, reconoció la voz y activó una respuesta de alerta o sorpresa. Es algo que nos puede pasar a cualquiera cuando escuchamos a alguien conocido de forma inesperada. Otra interpretación, y esta es la que más gusta a los románticos empedernidos, es que esa congelación sea una señal de que, a pesar de la separación, la conexión entre ellos sigue siendo muy fuerte. Que su voz, su presencia, aún tienen un impacto significativo en Kerem.
Quizás es un reflejo de los recuerdos compartidos, de la intensidad de la relación que tuvieron. Podría ser que esa voz despierte en él una oleada de emociones, de nostalgia, de afecto, y su cuerpo, de forma involuntaria, reaccione a esa sacudida emocional. Para muchos, esta es la prueba definitiva de que el amor nunca se va del todo, ¿verdad? Que hay un lazo que perdura, incluso si la relación ha cambiado. También está la posibilidad de que la reacción sea más de sorpresa por verla o escucharla en un contexto diferente, quizás en un evento al que él no esperaba que asistiera, o presentando algo nuevo. A veces, nuestra sorpresa no es romántica, sino más bien social o profesional. Podría ser que simplemente se sorprendió de verla o escucharla en ese instante específico. Y no podemos olvidar la posibilidad de que sea simplemente una reacción exagerada por parte de los medios o de los fans. A veces, una pequeña sorpresa se magnifica y se interpreta como algo mucho más profundo de lo que realmente es. Los vídeos se cortan, se editan, se les pone música dramática, y de repente, un simple sobresalto se convierte en la prueba de un amor eterno o de un drama oculto. Lo cierto es que, sea cual sea la razón, la imagen de Kerem Bürsin paralizado al escuchar la voz de Andercel ha sido suficiente para reavivar la llama de la especulación y el debate entre sus seguidores. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de teorías, de si esto significa algo, y si esto prueba que aún se quieren. Es fascinante ver cómo un instante tan breve puede generar tanta conversación. Podemos imaginar a Kerem pensando, uy, esa es Ande. Vaya. No me lo esperaba. O quizás, de forma más profunda, un torbellino de recuerdos que le pasan por la cabeza, de todas las risas, las discusiones, los momentos compartidos en el set y fuera de él. Este tipo de reacciones, aunque sean fugaces, nos recuerdan la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Kerem y Ande han sido objeto de atención constante desde que se conocieron, y cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, es analizada con lupa. Y es entendible, porque el público se encariñó mucho con ellos como pareja. Lo importante aquí es recordar que son dos profesionales que han decidido tomar caminos separados en cuanto a su relación personal. Ambos están enfocados en sus carreras, en proyectos nuevos y emocionantes. Kerem ha estado trabajando en diversos proyectos, y Ande también ha estado muy activa. Y eso es algo que debemos respetar y celebrar. Su conexión como actores fue mágica, y eso es algo que siempre recordaremos. Y si ahora, después de un tiempo, la voz de ella todavía le provoca una reacción, pues es una anécdota interesante, un detalle que nos hace pensar en la huella que dejamos en las personas y viceversa. Además, es importante considerar la naturaleza de la industria del entretenimiento. Los actores pasan muchas horas juntos, creando vínculos, compartiendo experiencias intensas. Es natural que, incluso después de que las relaciones cambien, queden resonancias, conexiones que no se borran de la noche a la mañana. La voz de Andercel, con toda la historia y los recuerdos que conlleva, podría ser un detonante de esas resonancias. Podría ser que la reacción de Kerem sea una mezcla de todo esto. Un poco de sorpresa, un poco de nostalgia, un poco de reconocimiento de la conexión que existió y que, de alguna manera, aún puede existir en un nivel subconsciente. Es difícil decirlo con certeza, y quizás nunca sepamos la verdad completa detrás de esa mirada. Pero esa es precisamente la magia del misterio, ¿no creen? Lo que sí es seguro es que este incidente ha puesto a Kerem y Ande de nuevo en el centro de atención, y no solo por sus carreras, sino por esa conexión personal que el público sigue anhelando, o al menos, sigue fascinado por ella. Es un recordatorio de que, a pesar de que las parejas en pantalla a menudo se separan en la vida real, el impacto que tuvieron en la audiencia es duradero. Y ahora, pasemos a la reflexión final. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Principalmente,
que las relaciones humanas son complejas y que las huellas que dejamos en las personas, y las que ellas dejan en nosotros, no siempre desaparecen por completo. Que un sonido, una voz, puede evocar un torbellino de emociones y recuerdos. Y que, en el caso de Kerem y Hande, la química que conquistó al mundo sigue generando interés y especulación, incluso después de su separación. Hemos visto cómo una simple reacción, un instante congelado, ha desatado una ola de comentarios y teorías entre los fans. Ya sea sorpresa genuina, nostalgia, o simplemente el reconocimiento de una conexión pasada, lo cierto es que la voz de Andercel tuvo un efecto notable en Kerem Bürsin. Y eso, amigos míos, es algo digno de comentar y analizar en nuestro canal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dejarnos analizar juntos esta peculiar anécdota. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante y entretenido como yo. Antes de irnos, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que sintió Kerem Bürsin al escuchar la voz de Andercel? ¿Fue sorpresa, nostalgia, o algo más? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Kerem, Hande y el mundo del entretenimiento turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción, cada like, cada comentario, nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.